Bueno chicos, y antes de empezar el video de hoy, quiero darle muchísimas gracias a todos los que se han suscrito. Hemos llegado a 10.000 suscriptores. ¡Sí! Y nada, eso es un gran logro para mí. Bueno, en realidad, un pequeño paso después de haber llegado a los 1.000 suscriptores, empezar a monetizar. Ahora como que el siguiente eslabón era llegar a los 10.000, ¿no? Ya lo llegamos. Ahora el próximo son los 50. Así que si no estás suscrito, ya sabes, suscribirse. Y nada, los dejo con el video. Muchas gracias. Bueno chicos, otro video más de la Gran Vitara. Esta vez me está dando un fallo motor, así que vamos a ver qué es lo que está pasando. Esto es una Gran Vitara JT gasolina del año 2007, motor 2.0 J20A, y el problema es que esa lucecita que está allí se nos queda encendida una vez arrancamos. ¿Qué estará pasando? Vamos a meter la máquina y vamos a averiguar. Y el tema es que no está fallando ni nada, no está haciendo absolutamente nada. Fue de repente iba andando así en una subida y ¡pum!, saltó la luz. No le faltó potencia, no le faltó absolutamente nada, solamente saltó la luz. Mejor. Vamos a ver qué tiene. Yo creo que ya sé lo que puede estar pasando, y es que estos coches sufren mucho de catalizadores, pero vamos a comprobar a ver si es eso realmente. Pero seguramente sea eficiencia de los catalizadores el código. Vamos a comprobar. Ahí lo tenemos. Ahí va. Bueno, encendemos la máquina, ponemos el contacto y dejamos ahí. Pues nada, vamos a entrar aquí por diagnóstico, que es lo que queremos. Asiático, Suzuki, automático y leer. Vale, aquí tenemos que decirle que es de otro continente, que es un JB420 manual y sin control de velocidad. Y vale, aquí tenemos que estar y le decimos sí. Vamos a hacerle un diagnóstico y un autoscan, y que ahora pase el diagnóstico completo, que probablemente aquí es donde nos va a arrojar los fallos. Mira, 2 fallos. A ver qué nos va a arrojar por allí. Bueno, ya tenemos el autoscan hecho. Tenemos solamente 2 fallos en inmovilizador y en el motor. Vamos a mirar los de motor, a ver qué está pasando. Vale. Ya me está diciendo que tenemos un alto circuito en el sensor de oxígeno que está pendiente. O sea, pendiente es que pasó y que está pendiente de borrado, pero no está pasando ahora mismo. Y luego que la recirculación de los gases de escape ha sido detectada como insuficiente. ¿Por qué? Porque yo le tengo puesta una chapita a la válvula EGR, y es por eso que me ha saltado allí. Intentó hacer tal, midió y me dio error. Este código lo borramos y a tomar por saco. ¿Por qué? Porque yo sí es verdad que ahora mismo tengo eliminada la válvula EGR, ya se los voy a mostrar allá adelante en el motor, porque en los motores gasolina la verdad es que poco se usa, y le puse una chapita para que no estuviera haciendo recirculación de gases de escape y que la mezcla me quedara más limpia, y de esa manera pues dañar menos el catalizador y toda la hostia. Vamos a ir otra vez aquí a códigos de fallo y miramos, ya no tenemos códigos de fallo, y vamos a darle un vistazo a los datos en vivo a ver si nos arroja algún tipo de valor con respecto a la EGR. Para esto tenemos que tener el coche encendido. Así que al final, mira, me equivoqué, no era el de los catalizadores. Muchas veces me da ese tema de catalización, y es que, por ejemplo, a mi coche le cambiaron el catalizador y le pusieron, lleva una sonda lambda aquí, debería llevar el catalizador, y otra sonda lambda después del catalizador. Como eso ocurre todo en el colector de escape y es más difícil de reemplazar, a este coche ya le hicieron como una modificación en la que le eliminaron ese catalizador del colector de escape y le pusieron un catalizador en el tubo, que es lo que se suele hacer cuando no se consiguen los catalizadores originales. Y entonces las sondas no la movieron de sitio. Entonces está la precatalizador aquí, no hay catalizador, está la postcatalizador, que está leyendo igual que la pre, y luego está el catalizador. Entonces siempre me da baja eficiencia por eso. Tengo que coger y mudar la sonda de un lado al otro. Eso te puede estar pasando a ti también, lo más probable. O si te eliminaron el catalizador, vives en algún país en donde no te da sin ITV. Aquí en España el sin ITV no lo puedo eliminar. Entonces, si vives en algún otro país donde lo han eliminado, pues probablemente que este fallo te salte, y es por eso. Es porque
la sonda está leyendo la postcatalización, está leyendo como si fuera una pre, o sea, como si el catalizador no estuviera haciendo absolutamente nada. Entonces, eso es un dato importante saber. Y es que si nos damos cuenta, este coche lleva el catalizador, a prender la luz, lo lleva ahí, justo debajo del colector de escape. Va ahí. Ahí donde cabe este tubo, ahí empieza el catalizador. Entonces aquí tenemos una sonda lambda. Si logro iluminar bien, voy a poner la luz del móvil. Vale, ahora sí, algo mejor. Aquí tenemos la sonda precatalizador y aquella que está allá abajo es la que es postcatalizador. Entonces todo lo que va dentro de esta chapa debería ser catalizador, pero no lo es. Ahora el catalizador está por allá abajo, justo después de la sonda post. Entonces claro, esa sonda que está allá abajo, la del cable blanco, lo suyo sería mudarla, o sea, eliminarla de ahí, taponar ese agujero y mudarla para después del catalizador, haciéndole un agujerillo nuevo, alargando un poquito el cable, y de esa manera pues la inyección va a quedar perfecta. Eso es una modificación que vamos a hacer próximamente. Pero primero vamos a ver los datos. Bueno, aquí tenemos que esto es algo súper importante que lo estamos viendo ahora. Esto es un motor 2 litros, 4 cilindros, de 140 caballos. En aquel coche estoy teniendo unos problemas en el Lexus que me da una calculated load, la carga calculada en ralentí me da como 45, 50 ralentí, mira, y aquí me da 24. Aceleramos, me da el 100 y vuelve a bajar otra vez sola, mira, hasta 18, 22, 24, 23, 22. O sea, esto es una carga normal en ralentí. Y en el MAP también, mira, me da 27, 28 kilogramos pascal, cuando en aquel me da 50 o 45, 50 o 60. Entonces, ya aquí estamos viendo, por ejemplo, lo que serían unos valores normal de MAP y de carga. En un motor japonés, 2 litros, que es más o menos, aquel tiene un poquito más de desplazamiento. Aquel sigue siendo 2 litros, solo que tiene 6 cilindros en vez de 4, pero bueno, es básicamente el mismo desplazamiento, entre comillas. O sepamos qué problema nos está dando aquel, ya también lo vamos a dejar por aquí en algún vídeo. Luego, ahora mismo aquí tenemos, la verdad es que los valores de los fuel trims están bastante bien. El Ignition Advance está bien. El MAF, que es el caudalímetro, está leyendo bastante bien. Sensor de oxígeno, banco 1, sensor 2, 1,2 voltios, está leyendo bien. Vamos a ver si podemos leer aquí el tema de lo de la EGR. EGR valve opening, 0%. Ay, se desconectó el cable. Bueno, chicos, como al final no era lo del tema del catalizador, voy a dejarles aquí como un bonus clip lo que serían, que esto me hubiese encantado a mí que alguien me lo enseñara, lo que serían los datos en vivo de este motor que está funcionando ahora mismo correctamente. Y aquí los tienen. Se los voy a ir pasando poco a poco. Si necesitan algún valor, pues ya le dan pause. Este es el primero que me da, y así que aquí empezamos. Aquí voy a parar y voy a dar un acelerón porque también me hubiese gustado que alguien lo hiciera. Coño la madre, se volvió a soltar el cable. Vale, aquí voy a parar porque me gustaría que alguien me mostrara, cuando yo estaba buscando algunos problemas, lo que son valores aquí a ralentí, luego pisando a fondo. Aquí voy a pisar a fondo ahora, para que tengan valores de MAF, el avance de ignición y el pulso de inyección. Ahí estuvo a fondo. Fondo. Ahí lo tienen. Aquí a medio gas ahora. Vale, y seguimos. Ahí solté todo, vuelve a caer y recupera. Los fuel trims. Esto nada, que son tal, switches y eso. Posición del acelerador. Y bueno, esos serían todos los datos en vivo. Creo que estos eran los más importantes, los que teníamos por aquí arriba. El sensor de oxígeno, voltaje a ralentí, pisando. Ese voltaje no me está cambiando, no me gusta, debería cambiarme. Debería cambiarme y no me está cambiando.
Es el sensor de oxígeno del banco 1, sensor 2. Este solo tiene un banco, entonces el sensor 2, este sería en principio el que va después del catalizador, si no me equivoco. Porque el que va antes sería el S1, que creo que es el que está aquí arriba. ¿Ah? Vamos a ver si conseguimos el del banco, el sensor 1. Aquí está. No, la activación del que estamos viendo ahora. Este es el sensor 1, el Air Fuel Ratio, está activo. No sé por qué los muestra tan separados, la verdad. Aquí está el corriente del sensor 1. Ese sí cambia bastante bien. 1,8 tal. Bueno, ahí tienen esos datos en vivo por si les puede servir para algo. Bueno chicos, eso fue todo por el vídeo de hoy de la Gran Vitara, revisando ese pequeño fallo. Voy a estar subiendo este mes bastantes vídeos, que tengo tiempo que no subo vídeos largos. Ya tenemos el kart este otra vez funcionando, estuvimos dando unos trompos aquí en este espacito, que voy a poner ese pequeño vídeo por aquí también. Una vez que termine este, que le queda poco, voy a seguir con aquel que tengo que sacar el motor para arreglar un tema de la caja, que se me suelta la primera y la segunda. Y vamos a terminar aquel también, que estamos adaptándole el motor, y luego a este faltan hacerle 3 cositas para empezar a irnos de paseo. Así que saben, si no están suscritos, suscríbanse. Voy a dejar por aquí vídeos interesantes de este canal, que si te está gustando, ya sabes, suscribirse, darle like, y como siempre nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.